sus micrófonos bajo volumen, ¿verdad? Ya una vez que los que vayan a participar, bueno, pues entonces inmediatamente nos hacen la indicación, ¿ok? Muy bien. Y entonces, pues vamos a revisar el día de hoy. Vamos a revisar un tema que, pues es el complemento de lo que nos hace falta, ¿verdad? Estamos con vectores, estamos con vectores, ya revisamos vectores en el plano. Y les pregunto, aquí tengo esta pantalla, ¿sí ven esta pantalla todos? Sí. Muy bien, bueno, pues, muy bien, pues entonces en esta pantalla que está aquí, déjenme dejarla para que la vean. Esta pantalla que está aquí, pues la estamos utilizando, vamos a utilizarla ahorita para trabajar. Y en esta pantalla lo que vamos a revisar es los vectores en el espacio, que es la parte que nos hace falta para explicar y tener ya nuestra información general de lo que se trata, ¿sí? Este tema, es la parte fundamental. Bueno, pues entonces vemos nosotros que un vector en el espacio, déjenme hacer un poquito más largo aquí, ¿sí? Como en este caso, si lo que tenemos aquí, voy a borrarlo todo para hacerlo de nuevo, ¿sí? Y entonces vemos que un vector en el espacio pues debe tener sus tres componentes, ¿verdad? Las tres componentes que nos están, a ver si queda por aquí. Bueno, ahí está, vamos a tratar de dejar esa parte que aparece ahí. ¿Okay? Y si ustedes lo ven aquí, fíjense lo que estuvimos haciendo anteriormente, trabajando en el plano, pues entonces al trabajar en el plano, nosotros veíamos que la dirección de un vector en el plano, supongamos que esto es X, este es Y y este es Z, ya estamos agregando el tercer plano. ¿Por qué? Pues en el tercer plano tenemos que agregarle otro eje para la tercer componente. Ok, muy bien. Y entonces decimos, bueno, para que nosotros podamos representar un vector en el espacio, pues debe tener sus tres componentes. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo se genera un vector en el espacio? Bueno, supongamos que aquí tenemos el plano X, Y y Z. Acuérdense que los tres ejes coordenados pues, son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Porque son sistemas de coordenadas rectangulares. Y recuerden que teníamos nosotros un vector. Tenemos un vector que lo teníamos ubicado en el plano XY, cualquier vector, en el plano XY, decíamos, pues este vector normalmente tiene su magnitud y la dirección de este vector pues queda determinada por un ángulo que normalmente señalábamos el ángulo que este vector forma con el eje positivo de las X. Este vector tiene un punto inicial y un punto final, tiene una magnitud, ¿verdad? Y si suponemos que este vector termina aquí en un punto cualquiera que yo le voy a llamar el punto A, pues este punto tiene una coordenada en X y tiene una coordenada en Y, ¿verdad? Por el hecho de estar en el plano, ¿no? Ya lo sabemos. Muy bien. Y ya sabemos que las características de este vector, este R, pues ya sabemos que la magnitud de R pues es el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Lo que hemos aplicado, x cuadrada más y cuadrada. Y también decimos, bueno, el ángulo que forma con el eje de las X aquí lo tenemos, y su dirección. Ok. Pero luego decimos, bueno, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder si a este punto final de este vector, si a este punto XY, qué sucede si le empezamos a agregar un valor en Z? O sea, si va apareciendo una componente en Z. Y vamos a decir que es positivo, pues podemos agregarle cantidades en Z positivas o negativas, pero vamos a hacerlo positivo para verlo aquí. Y decimos, bueno,
Si a este punto XY que está aquí le empiezo a agregar un valor en Z y un valor positivo, pues entonces ese punto ya va a dejar de ser el punto A, ¿verdad? Ya va a dejar de ser el punto A para convertirse en otro punto, para convertirse en el punto B que termina aquí, ¿verdad? En el punto B, donde este punto B ya va a aparecer con sus tres componentes, XY y el valor de Z que le acabamos de agregar. Y entonces decimos, pues ya se generó la tercera componente, y entonces decimos, muy bien, entonces ahora existe un vector, otro vector que ya no es este R, existe otro vector, ¿sí?, que lo vamos a representar, bueno, con este color. Existe un vector que viene desde el origen y va y termina en el punto B, ¿verdad? Este vector que está aquí, pues igual, es un vector que tiene una magnitud determinada, ¿sí?, tiene sus componentes, forma un ángulo, más que ahora como está en el espacio este vector B decimos forma un ángulo con cada uno de los ejes, y este vector que va del origen a B, normalmente en los libros donde se explica ese tema, a este vector se le denomina con la letra Rho. Esta es una letra griega, Rho. Así está, miren, no es una P, es una letra griega, Rho. Es un vector. Y decimos este vector Rho, ¿qué componentes tiene? Aquí está el vector Rho, tiene las componentes XY más YJ más ZK, porque está en el espacio. Ese vector, aquí lo tenemos. Y como tal decimos, bueno, ¿y cómo se va a calcular la magnitud de ese vector Rho? Pues con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Aquí también, aquí aparece la magnitud de este vector Rho. Rho cuadrada me dicen es igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Acuérdense, es la suma de los cuadrados de sus lados, ¿verdad? Muy bien. Y entonces decimos, pero aquí vemos que esta X cuadrada más Y cuadrada, pues es esta que aparece aquí, ¿verdad? Y eso es la magnitud de un vector R que está en el plano. Pues entonces aquí lo expresamos, ¿verdad? X cuadrada más Y cuadrada lo sustituimos por R cuadrada, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y entonces vemos que este vector que aparece aquí, la magnitud de este vector también es igual a R cuadrada más Z cuadrada. Ese es el teorema de Pitágoras. Y entonces dicen ustedes, bueno, entonces ¿cuál es la relación entre el vector Rho y el vector R? Si se aplicó Pitágoras, pues quiere decir que forman parte de un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo también aparece un lado que se llama Z. Pues entonces aquí está ese triángulo rectángulo. Miren, con esos datos nos venimos aquí a esta figurita y vemos que este lado Rho que está aquí, este lado R que está aquí y este lado Z forman un triángulo rectángulo. Quiere decir que este lado que está aquí, pues es el lado Z, ¿verdad? Este es el lado Z y forman un triángulo rectángulo. ¿Y dónde está el ángulo de 90 grados? Pues aquí está, miren, este es el ángulo de 90 grados. Y en este triángulo rectángulo que aparece aquí es donde se aplica, bueno, es donde quedó y surgió esta expresión. ¿Ok? Bien, y entonces ahora decimos, bueno, pero yo quiero también, una vez que determino la magnitud de este vector, yo quiero dar su dirección. Y entonces, contrario a lo que sucede en el plano con un solo valor de un ángulo puedo determinar la dirección de un vector en el plano. Pero en el espacio no es lo mismo. Un vector en el espacio, para poder definir su dirección, tenemos que calcular los ángulos que este vector, ¿sí?, los ángulos que este vector forma con cada uno de los ejes. Y aquí vamos a escribir así con esta curva que está aquí.
Y vamos a decir que este es el ángulo teta x. Es el ángulo que ese vector forma con el eje de las x. Y también tenemos que calcular el ángulo que este vector forma con el eje de las y. Y ese vector, ¿sí?, que forma con el eje de la 10, lo voy a señalar aquí de esta manera, y aquí está. Este que está aquí es el ángulo que ese vector ρ forma con el eje de las y. Ahí lo tenemos. Y por último, el ángulo que este vector ρ forma con el eje de las z, que aquí está el eje de las z, ¿no? Y lo vamos a marcar de esta manera. Aquí está. Este es el ángulo teta z. Y entonces, una vez que determinamos los valores de estos tres ángulos, queda definida perfectamente la dirección de un vector, de cualquier vector en el espacio. Ahí los tenemos. Entonces, las características de cualquier vector en el espacio, ¿sí?, su magnitud, bueno, debe tener sus tres componentes, x, y, z, sus vectores de posición. La magnitud se calcula con el teorema de Pitágoras y la dirección con los valores de esos ángulos teta x, teta y teta z. Y ahora nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a calcular los valores de esos ángulos? Bueno, para esto hay algo que se llama cosenos directores. A estos ángulos se les llama los cosenos directores. Escriban ustedes ahí en su cuaderno. Y los cosenos directores son los que nos dan la dirección de cualquier vector en el espacio. Y esos cosenos directores quedan expresados de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a escribirlo aquí. El coseno de teta x, coseno de teta x es el primer coseno, ¿verdad? El coseno de teta y, el coseno de teta y el coseno de teta z. Esos son las fórmulas para encontrar los valores de los ángulos que forma cualquier vector en el espacio. Y se llaman cosenos directores. ¿Y cómo se van a determinar? Bueno, pues se determinan de la siguiente manera. ¿Sí? Para coseno de tx se determina con la componente en x del vector, la componente en x, la que tenga la componente en x, entre la magnitud de dicho vector, Si el vector es el vector ρ, pues la magnitud de ese vector, o sea, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Para el coseno de teta y, pues es igual la componente y entre la magnitud de ese vector ρ. Y para el coseno de teta z, pues igual la componente z sobre la magnitud de dicho vector. Llámese como se llame el vector. ¿Sí? Si el vector, en lugar de que está en el espacio, en lugar de llamarse ρ, se llama vector A, pues entonces la componente x de A entre la magnitud de A. Si el vector se llama R, pues la componente x de R entre la magnitud de R. Lo que sea, o sea, eso no importa, ¿verdad? Pero así es como se determina el valor de cada uno de esos ángulos. Y con sus signos correspondientes, ¿verdad? Ahí los tenemos. Bien. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo se grafica un vector en el espacio? ¿Cómo son sus componentes? ¿Cómo se calcula su magnitud? ¿Y cómo se calcula su dirección? ¿Hay alguna pregunta? Entonces en cada una de los lados, por ejemplo, voy a sacar primero del lado X para sacar la magnitud de esa posición y así sacarlo en un vector tridimensional. O sea, de cada uno. A ver, de cada uno que, perdón. O sea, por ejemplo, de X a Z y luego de Z a Y y luego de X a Y. ¿Pero eso qué es? Para sacar las magnitudes. Así como lo que acaba de decir. Bueno, eso es lo que yo entendí. Para sacar las magnitudes, pero las magnitudes ¿de quién? Del vector.
de un vector le tengo que calcular de X, Y y Z. No, pues aquí está, pues el vector se lo dan, aquí está el vector, sus componentes son X, Y y Z. Por ejemplo, aquí está, miren. Bueno, déjenme quitar este. ¿Sí? Ok, ok. Bueno, aquí. Por ejemplo, aquí están estos dos vectores. R es igual a 2i más j menos 3k. Ahí está el vector. Y si le piden la magnitud, ojo, si le piden la magnitud de ese vector R que está ahí, de este vector, cuyas componentes son 2i más j menos 3k, ¿cómo va a calcular la componente, perdón, la magnitud de ese vector? ¿Qué tiene que ser? Tiene que usar el teorema de Pitágoras. Pues Pitágoras, ¿verdad? Pitágoras, pues es la raíz del cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el cuadrado de la tercera componente. Pitágoras, ahí está. ¿Cuánto vale la magnitud de ese vector? Pues raíz de 14, ¿verdad? Es lo que mide este vector R que está aquí. Y luego le dicen, y quiero calcular su dirección, porque ya tengo su magnitud, quiero su dirección. Pues aquí están las formulitas. ¿Sí? ZX, ¿cómo lo voy a calcular? ZX, ya le voy a quitar todo lo demás. ZX, pues es coseno a la menos 1 de la componente X del vector R entre su magnitud. La componente X es 2. Es 2 entre su magnitud, ¿verdad? Ahí está, eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuál es la pregunta? Ya saben que aquí es coseno a la menos 1 porque van a calcular el ángulo, ¿no? ¿Ok? Y eso nos va a llevar al valor cuántos grados vale θx. Ya es todo lo que tiene que hacer. Y luego... Profe. Sí, pregunte. Ok, bueno, entonces de las tres fórmulas de Rho que están ahí, ¿vamos a usar la del medio? Pues es el teorema de Pitágoras. ¿Cómo se escribe el teorema de Pitágoras? Ok, es que me confundía con la de abajo que estaba palomeada como con una flecha roja. Pues es la misma, nomás que aquí les dije, por si no lo vieron, les dije, ¿sí? Pero esta x cuadrada más y cuadrada, esta x cuadrada más y cuadrada es esta que está aquí. Ok. Y Sí, esta tenía esa duda. cuadrada, pues sí, aquí está, es r cuadrada. Y entonces esta r cuadrada, pues la pongo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Pero es lo mismo. Ok, gracias. Si esto que está arriba es lo mismo que lo que está aquí abajo, ¿no? Bien. Bien. Y entonces, pues de la misma manera, así como calculamos el ángulo θx, pues calculamos para θy y para θz, ¿verdad? Entonces, para θy, ¿sí? Decimos, ¿a qué es igual para θy? Pues la componente y entre la magnitud. Pues 1 entre raíz de 14. Pues 1 entre raíz de 14. Y por último, pues para θz. Y decimos para θz, ¿cómo va a quedar? Pues entonces la componente en z, ¿sí?, es sobre la magnitud de ese vector del que estamos hablando. La componente en z es menos 3 sobre la raíz de 14, ¿verdad? Y ahí este vector R ya lo podemos graficar. Vamos a terminarlo para que lo vean, ¿ok? Para que vean lo que estamos haciendo y lo que pasa ahí, ¿verdad? Y hay que echarle un poquito de imaginación. ¿Por qué? Pues porque estamos en el espacio, ¿verdad? No es muy fácil visualizarlo, o sea, así de momento, ¿verdad? Bien, entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Pues para calcular el ángulo θx, pues dividimos 2 entre raíz de 14 y calculamos el arcoseno, ¿verdad? Para todos es arcoseno, ya saben, ¿ok? Bien, todo el mundo como práctica, todo el mundo hágalo y díganme los valores más aproximados de estos ángulos que van a calcular aquí, para que ya se involucren en este ejercicio. Y entonces una vez que ya determinan los valores de estos ángulos, ahora sí ya se puede ubicar perfectamente ese vector R, ya se puede ubicar perfectamente en el espacio.
¿Ok? Bien, alguien que tenga otra pregunta sobre eso que hicimos ahí, ¿verdad? Veanlo bien, chequenlo y revísenlo, ¿verdad? Revísenlo, chequenlo bien. Profe, Y yo- dígame. es que yo me perdí arriba a la izquierda donde dice R. ¿De dónde Pregunta. sacó los valores del 4, el 1 y el 9? Aquí está, miren, muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Qué significa esto que está aquí? ¿Qué significa? La magnitud La de R. magnitud. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la magnitud de cualquier vector? Teorema de Pitágoras. ¿Sí? Sí. Y el teorema de Pitágoras me dice, es la raíz de la suma de los cuadrados de cada componente, ¿verdad? Sí. Bien, entonces 2 al cuadrado es 4, 1 al cuadrado es 1 y el cuadrado de menos 3 es 9. Ahí está el teorema aplicado. Profe, Oh, en esa parte que dice P al cuadrado es igual a, ahí dice R al cuadrado más Z al cuadrado. Y aquí está, mire, y aquí está la flechita de esta R cuadrada que está aquí está la flechita R cuadrada es X cuadrada más Y cuadrada. Entonces, como está aquí arriba X cuadrada más Y cuadrada, pues yo le quité, lo voy a poner así grandote para que lo miren. Entonces, si la magnitud de un vector, ¿sí?, es la suma de los cuadrados de sus catetos, ¿verdad?, o de sus componentes, si lo quieren llevar así como componentes, pues entonces este se llama Rho, es la letra griega Rho, no es una P, ¿eh? Se llama la letra griega Rho. ¿Okay? Es igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, es Pitágoras, ¿verdad? Pero yo sé que X cuadrada más Y cuadrada, aquí está, miren, X cuadrada más Y cuadrada, y sé que X cuadrada más Y cuadrada, pues es Pitágoras para dos componentes, es R cuadrada, ¿verdad? Aquí es de esto, ¿verdad? Entonces lo sustituyo aquí y esta es otra forma de expresar la magnitud de este vector en el espacio, ¿verdad? Para que vean que depende del otro vector que está aquí, ¿no?, al que se le agregó la componente Z positiva para este caso. Y para el ejercicio para R, pues es negativo, o sea, es para abajo, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues ya tengo los ángulos yo, profe. Eso, muy bien, pues díganos qué valores se encontró para estos ángulos, para coseno de teta X. 57.688. 57.658 88. a 88. 88. Muy bien. Ahí tienen el valor para teta X, ¿ok? Ahora, díganme el valor para teta Y. 74.498. 74.468. 98. 98, muy bien, 98, muy bien. ¿Y qué pasa para el ángulo teta Z? ¿Qué pasó aquí? 36.699. ¿Qué hubo? ¿Alguien más? ¿Qué pasó ahí? 143.30, ¿no? Sí, 143. sí, 143. 143.30. Eso, muy bien. Acuérdense el signo negativo, ¿sí? Signo negativo significa que ese ángulo es mayor de 90 grados cuando es coseno. 143, ¿qué me dijeron? Punto 30. Ah, sí, ya. Sí. Eso. Y si no, pues eso que le dio a usted, eso que le dio, résteselo a 180 y es lo que es esto que está aquí, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, pues entonces vean ustedes que ahí está esto que acabamos de establecer. Ahí está aplicado para este vector. Y luego dicen, bueno, muy bien, ¿y dónde está este vector que está aquí si yo lo quiero graficar? Bueno, pues este vector que está aquí, vean, como la componente Z es negativa, decimos, pues va del piso para abajo. Pues entonces ponemos nuestros ejes acá arribita, lo voy a poner por acá, los voy a poner aquí, miren, este es el eje de la Z positivo, este es Y y este es X. Y agarro otro color para poner, y aquí está, ahí digo,
las componentes de este vector R, para que chequen estos ángulos que acaban de calcular. Fíjense bien cómo se grafica. Este es X, Y, Z. En R dice, tiene 2 positivos en X. Y lo voy a hacer aquí. 1, 2. En Y, 1 positivo. Y positivo es para la derecha. De aquí a aquí es 1. Y luego me dicen, y en Z, 3 para abajo del piso, porque Z es negativa. Ah, bueno, de aquí. 1, 2 y 3. Aquí termina ese vector R que está aquí. 2, 1 y menos 3. 2, 1 y menos 3. Entonces ese vector R que me están hablando viene desde el origen de coordenadas, ¿verdad? Desde el origen de coordenadas, porque de ahí salió, ¿no? Este vector R, y viene y termina aquí, en este punto que está aquí. Así lo voy a hacer derechito ahí para acá. Este es el vector R. Este que está aquí, este vector R, es este que acabo de graficar ahí. Y ustedes vean, vean. Bueno, ya saben que el eje de la Z está acá para arriba. Y vean y digan ustedes, a ver, con respecto a X, el ángulo, ¿vale? ¿Cuánto es lo que me dijeron aquí? 57.68. Bueno, con respecto a X, este angulito es de 57 y cachito aquí está, de aquí a aquí. Con respecto a Y, 74 y fracción, lo que me dijeron, ¿no? 70 y tantos, ¿eh? Fíjense, de aquí para acá con respecto a Y son 70 y tantos. Y vean, con respecto a Z, este R con respecto a Z está acá abajo. Con respecto al ángulo Z es desde aquí hasta acá. Y eso es lo que vale 143.3 grados. Fíjense, desde aquí hasta acá. Bueno, así es como se grafican y así es como quedan, ¿verdad? Y de acuerdo a las componentes que tengan, ¿verdad? De acuerdo a sus componentes. Entonces ahí tenemos el vector, su magnitud, su dirección y su sentido. Pues aquí está el sentido, aquí está el puntito de la flecha, ¿verdad? Y así cualquier vector que tengan ustedes, pues lo pueden hacer y lo pueden graficar rápidamente. Este vector A que aparece aquí es menos 1, menos 3. ¿Sí? Perdón, menos 1, menos 2 y 4. Y dicen, a ver, este vector, ¿dónde lo podemos graficar? ¿Cuál es su magnitud? ¿Cuál es su dirección? Pues ya con eso ustedes de aquí lo pueden hacer fácilmente, ¿sí? Así, a ver, rápidamente, aquí alguien dígame cuál es la magnitud de este vector A, rápidamente, ¿cuánto vale? No se tarda nada, ¿cuánto vale la magnitud? Rapidito, ¿cuánto? No, ya perdieron. Raíz de 21, rapidito, no tiene nada que pensar aquí. Menos de 2 segundos, de volada, eso lo tienen que aprender, de voladita. Y luego, pues teta x de voladita, teta x, pues es menos 1 entre raíz de 21, de volada, vamos, raíz de 21, ¿eh? Y luego teta y, menos 2 entre raíz, pues va a ser el doble de este que está aquí, menos 2 entre raíz de 21, ¿sí? Y luego, teta z, ¿sí? Pues teta z es 4 entre raíz de 21. Y rapidito, ahí encontramos la solución rapidita. Por eso le digo, esto es inmediato, es muy rápido. Es muy rápido. Muy bien. De aquí, al igual que el ejercicio este que revisamos por acá, ¿sí? Les quiero decir lo siguiente, ¿sí? Los valores de los ángulos que encuentran ustedes aquí, a estos cosenos que están aquí, escriban ustedes a estos cosenos que están ahí, se les llama cosenos directores. Se les llama cosenos directores. Aquí en análisis vectorial, en física, se les llama cosenos directores. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque nos dan la dirección de un vector en el espacio.
Muy bien. Ahora, los valores de estos ángulos, ¿sí? Teta X, teta Y y teta Z, los valores de estos ángulos no tienen nada que ver con la suma de 180 grados, ¿ok? No tienen nada que ver, puesto que no son los ángulos internos de un triángulo. Son ángulos, ¿sí?, de referencia de un vector con respecto a cada uno de los ejes. Así que no esperen que sumen 180, como ahí lo vieron en este ejercicio, ¿no? En este ejercicio que estamos ahí nosotros revisando, pues vemos que no tiene nada que ver con 180 grados. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No. Ok. Siguiendo la explicación, ahí va otro tip para esto. Vean ustedes aquí con los cosenos directores. Aquí los tienen. Hasta ahí. Los cosenos directores. Sí, fíjense bien. Esta es una ecuación, es una igualdad. Es una igualdad, una ecuación. Si yo elevo el miembro izquierdo de esta ecuación, si lo elevo al cuadrado todo, ¿qué tengo que hacer en el lado derecho? Lo mismo. Sacarle raíz. Elevarlo al cuadrado también. Elevarlo al cuadrado. Elevarlo al cuadrado, elevarlo al cuadrado, elevarlo al cuadrado. ¿Ok? ¿Lo elevo al cuadrado? Sí, bien. Entonces, si lo elevo al cuadrado, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo voy a poner por acá. Pues me va a quedar que coseno cuadrado, lo que se eleva al cuadrado es la función, no es el ángulo, porque el ángulo solo no es nada. Y la función trigonométrica pues, tiene que ir acompañada de un ángulo. Entonces, coseno al cuadrado de teta x, y me dicen, pues tengo que elevar al cuadrado esto que está aquí. Pues me queda x cuadrada sobre rho, ¿no? Porque este que está aquí es la magnitud de rho, pero la magnitud es la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, y si lo elevo al cuadrado, pues desaparece la raíz. Pues entonces este que está aquí es este que está aquí. Es rho cuadrada, bueno, rho es la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Bien. Si elevo al cuadrado también el coseno de teta y y el coseno de teta z, ¿qué sucede? Pues sucede que voy a tener lo mismo, ¿verdad? Parte de ustedes, ¿no? Entonces escribo coseno cuadrado de teta y, pues es y cuadrada sobre rho al cuadrado, coseno cuadrado de teta z, pues es z al cuadrado sobre rho cuadrado. Bueno, si quieren poner aquí, ¿sí?, la magnitud de este al cuadrado, ¿sí? No, para que esté completo la magnitud de este al cuadrado, ¿verdad? Para que lo vean aquí que está al cuadrado, para que lo tengan bien formatadito, ¿sí? Elevamos en la izquierda al cuadrado, a la derecha al cuadrado. Muy bien. Ok, pero como estas son estas funciones al cuadrado, pues tienen la particularidad pues que podemos sumarlo. Coseno cuadrado de teta x más coseno cuadrado de teta y, ¿sí?, más coseno cuadrado de teta z, ¿a qué es igual? Pues si en la izquierda sumé esas tres cantidades, pues en la derecha también voy a sumar esas tres cantidades, ¿verdad? Y al sumar estas tres cantidades, pues me queda la suma, escuchen, la suma de tres quebrados que tienen el mismo denominador, que es lo que resulta al sumar tres quebrados que tienen el mismo. Solo se suma la parte del numerador. Pues se suman los numeradores y queda el mismo denominador, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y este que está aquí, pues es este que está aquí, este que está aquí,
¿A qué equivale este que está aquí abajo que acabo de poner? ¿A qué equivale este que está aquí? ¿A qué equivale? A la magnitud, ¿no? Pero, Ah, el cuadrado. Se enterró. ¿y cuánto es la magnitud al Enterró. cuadrado? ¿Cuánto es? La magnitud al cuadrado, ¿cuánto es? Sin la raíz, que el 14 sin la Es raíz. la misma, pero se elimina la raíz. Pero sin raíz. Exacto. En ese ejemplo que puso sería 21. No, Sí, no estamos en el ejemplo, estamos aquí con las puras formulitas. Aquí estamos con las puras formulitas, Este que está aquí, ¿quién es? Pues este que está aquí abajo es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿verdad? ¿Me entiendes? La magnitud sin la raíz, pues es este que está aquí. Y entonces x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, ¿qué es esto? Pues es 1, ¿verdad? Y esta es una identidad trigonométrica que resulta igual a 1, igual a 1, eso es lo que resulta. Pues es una identidad trigonométrica que nos va a servir, que se cumple aquí, que nos va a servir pues para verificar si los ángulos que calculamos son los correctos, ¿sí? Si son correctos, y si tenemos el valor de dos ángulos, pues determinar el valor del tercer ángulo porque conocemos todos los datos, ¿verdad? Es una fórmula que nos puede servir para identificar esto. Y ahora sí, como dicen sus compañeros, bueno, si nos regresamos acá al ejercicio bueno, pues si nos regresamos a este ejercicio, pues entonces pues se va a verificar, se va a comprobar, ¿verdad? Quieren revisarlos ustedes, pues miren, es muy facilito. Para ahora sí, como dijo su compañero, acá la magnitud vale raíz de 21, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este ejercicio que está aquí, fíjense ustedes, el coseno de teta x, lo voy a poner solito, el coseno de teta x para este r, aquí lo voy a poner, no le voy a poner ya numerito, es 2 entre raíz de 21, a ver si pongo esto su compañero. ¿Sí? Y luego es 1 entre raíz de 21, 1 entre raíz de 21, y luego es 3 entre raíz de 21, 3. No era este, ¿verdad? Estamos con No, profe, ese sería raíz de era el 14. otro. Estamos en el anterior. Sí, ese equipo de vector. Y hasta ahorita me di cuenta, y es este, miren, es menos 1 y menos 2, ¿sí? Es menos 1, ajá. Ahí está. Es menos 1, menos 2, y luego el otro es 4. 4 entre raíz de 21. ¿Ok? Esos son los cosenos, ¿verdad? Para A, para el vector A. Ah, bien, si los elevan al cuadrado, pues chequen. ¿Cuánto nos queda este término que está aquí al cuadrado? 1. No, todo. Ah, no, entonces. ¿Cuánto queda todo eso al cuadrado? Un 21. Pues 1 entre 21, ¿verdad? ¿Y este cuánto queda al cuadrado? 4 entre 21. Pues 4 entre 21. ¿Y el tercero cuánto queda al cuadrado? 16 entre 16 21. entre 21. 16 entre 21. Y esto es lo que les decía, estoy sumando 3 quebrados cuyo denominador es el mismo, pues ¿qué se hace? Se suman los de arriba. Y 21 da entre 1. 21, pues da 1. Es esto que está aquí, ¿verdad? Pues es la suma de estos quebrados. Bueno, pues ahí lo están verificando que vale 1, ¿verdad? Bueno, ahí tienen ustedes entonces, algunas particularidades de los vectores en el espacio, cómo se calcula su magnitud, Pitágoras sumándole la tercera componente, ¿sí? Y su dirección con los ángulos. Y ahí tenemos esta formulita, bueno, muy bien, entonces ya lo demás pues es hacer suma de vectores ahí en el espacio, ya con sus componentes, y ya ahí ya es un poquito más elaboradito, ¿verdad? Porque tenemos que hacer sus gráficas y tenemos que hacer su suma, ¿verdad? Para ubicarlo en el espacio. Muy bien, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta de esto que estamos definiendo? Ya lo comprobamos con algún ejercicio, con 2 ejercicios ya lo comprobamos. Bueno, vamos a ver. Preguntas.
No. Bueno, muy bien. Maestro, Y te llamo. ¿cómo se llamaría el tema? El tema es el mismo que estamos, vectores en el plano y en el espacio. Muchas gracias, es que estoy haciendo los apuntes. Sí, ahí lo tenemos. ¿Cómo puede repetir el tema? Pero a ver, ¿el nombre o el tema? El nombre del tema. El nombre son vectores en el plano y en el espacio. Estamos en la primera unidad. Y está, mire. Es el primer subtema. Vectores en el plano y en el espacio. Y su interpretación geométrica, ¿ok? Para que no se pierdan ahí. O sea, la cuestión es, le digo, esta primera unidad, aquí está, mire, vectores, más que ya en términos generales, el tema 1, ya en términos generales se dice vectores en el espacio, ¿ok? Vectores en el espacio. Entonces aquí está, mire, definición de un vector en el plano y en el espacio y su interpretación geométrica, ¿sí? Estamos aquí la primera, miren, y el 1, 2, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Aquí estamos en esto, miren. Bueno, déjenme agarrar este de este aquí. Estamos en este aquí, ¿no? Estamos en esto, miren, del tema. ¿Ok? Y su interpretación geométrica. De cómo se representa. Aquí estamos en esto, ¿no? Y les digo, bueno, llevamos una semana, ¿verdad? Les digo que este tema tiene material para, ¿no? Les digo, vamos, aquí les digo, aquí nos puede, aquí nos alcanza el semestre, con eso que estamos haciendo. Es más, pues con esto nada más, con estos 5 puntitos, aquí nos podemos pasar un semestre hablando y haciendo ejercicio y nunca vamos a terminar. Es sumamente extenso, pero pues lógicamente pues, lo más importante que podamos aquí comentar y hacer y dar demostraciones y todo lo demás. Lo van a ver ustedes, es más, van a ver ustedes ya nos terminando, es más, todavía no terminamos, nos falta una cantidad enorme de comentarios que hacer y muchas cosas. Bueno, aquí estamos, entonces es el tema. ¿Okay? Y antes de brincarnos aquí, pues tenemos que hacer más ejercicios, pero antes de brincarnos a esto, acá hay lo que no está escrito lo que no está escrito en este programa, que es el programa general de tecnológicos, lo que no está escrito es que aquí, enseguida de esto, aquí, vienen temas separados, acá y acá en otros temas, pero aquí lo que tenemos que revisar, aquí enseguida, aquí, son nuestros sistemas de coordenadas. ¿Por qué? Pues porque ya se van a usar aquí adelantito, mira, aquí ya se usan y no se ven. Y no se han visto, y entonces ya para las demás unidades también se usan, entonces es sí, sistemas de coordenadas. Entonces, sistemas de coordenadas. Eso es lo que tenemos que revisar. Bueno, ahí van ustedes, sistemas de coordenadas. Y luego van a decir, bueno, ¿y por qué o cómo? ¿Qué pasa? Bueno, pues es que así tiene que ser. Pero ya les había comentado yo que esos temas pues vienen por acá en las unidades que vimos por acá. Creo que ya les había comentado, ¿verdad? Vienen bien, pero nomás que ya vienen sus aplicaciones. Miren, vamos por acá. A ver. A ver, sistemas gráficos. Bueno, es que no viene desarrollado acá, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, mira, aquí están sistemas de coordenadas, mira aquí. Fíjense dónde viene acá en los últimos temas. Después de las derivadas, después de ecuaciones paramétricas, vienen sistemas de coordenadas, pero ya vienen aplicados aquí a los ejercicios, ¿sí?
Entonces es necesario, en base a esto, pues es necesario que nosotros tengamos que revisar nuestros sistemas de coordenadas previamente para poder repasarlas, ¿verdad? O sea, esto ya, vuelvo a decir, esto pues ya lo tenemos nosotros por ahí, ¿verdad? Ya tenemos nosotros ahí nuestras, pues tenemos nuestros conceptos ahí, ya, lo que ya hicimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues les repito que hay que hacerlo para que lo podamos aplicar. Okay, muy bien, entonces, bueno, tenemos unos minutitos, 2 minutitos ya para terminar. Bueno, preguntas, señores, preguntas sobre esto. Preguntas. Porque aquí se tienen que sacar como 3 ángulos y en las de X y Y solo uno? Por la razón muy sencilla de que si usted lo compara los dos planos, ¿sí? En el plano XY se llama plano, ¿verdad? Porque está plano, precisamente, es una plana. Hagan de cuenta que es la pantalla, hagan de cuenta que es la hoja de su cuaderno. Y un vector que aparezca ahí en la hoja de su cuaderno, pues con cualquiera de las dos orillas de la hoja lo puede definir. Porque si da usted un ángulo con respecto a una orilla, pues el otro ángulo es obvio porque los dos ángulos forman 90 grados y queda perfectamente definido. Pero en el espacio no es lo mismo. Yo les digo a sus compañeros, bueno, yo cuando doy esta clase en el laboratorio de física, yo ahí tenía mis carrizos como el pequeño saltamontes, el de ahí de Miyagi y esas cosas que entrenaban con sus palos y carrizos, y con los carrizos se los demostraba ahí en el laboratorio. Pero esto lo pueden hacer muy fácil ustedes ahí en su casa. Volteen ahí a un rincón de ahí de la recámara, el cuarto, el estudio, donde estén, y vean que hay una esquinita donde se junta el piso con la pared ahí en el techo. Pues ahí tienen los ejes X, Y, Z, ¿verdad? En el piso están los ejes X y Y, y pues es el eje de la Z. Y agarren la escoba, y la punta de la escoba pongan en la esquina, ¿sí? En un rinconcito en la mera esquina, y pongan la inclinación que ustedes quieran, ¿verdad? Como por ejemplo, aquí, aquí está, miren, lo que les digo, aquí está el piso, y aquí está la altura. Entonces en este rinconcito que está aquí, ustedes agarren, agarren la escoba y pongan bueno, parece que es el mismo color, pero no. Pongan la escoba aquí y dígame qué dirección tiene con respecto al eje de la Z. Así, no, pues no sé. Bueno, ¿dónde está ubicado este vector este vector que está aquí? Dígame cuál es su dirección. Pues no, ¿cómo que tengo que hacer? Pues tengo que medir este ángulo. Sí, nomás que si usted mide este ángulo que usted mida, va a medir lo mismo. Si usted este vector R lo gira, si lo gira alrededor del eje de la Z, este ángulo nunca va a variar, ¿verdad? Es el mismo. Y por eso es cuando se genera un cono. Miren, ahí está. Ok, profe, ya entendí. Ándele. Y dice, por eso, pero ¿y con respecto a X? No, pues con respecto a X, no sé, pues entonces tengo que medirlo con respecto a, bueno, tengo que medirlo con respecto a X para ya más o menos que no sea, ok, y luego, y pues tienes que medirlo con respecto a Z, porque si no, entonces no queda bien definido, ¿no? Esa es la razón, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces, jóvenes, señoritas, ahí está, esta es la explicación, revísenlo, chequenlo, cualquier libro de física, en mecánica, en donde vengan vectores, ahí vienen esta definición, más o menos que esto, con más explicación o menos explicación, y pues ahí consúltenlo, y entonces, señores, ya estamos en el tiempo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, preguntas, dudas, y si no tienen preguntas, no tienen dudas, bueno, pues entonces ya vamos a terminar con la grabación de esta clase. Y les vuelvo a repetir.